Muy buenos días, estimados clientes y amigos. Muchas gracias por acompañarnos a este segundo webinar respecto al evento que estamos haciendo de reformas fiscales para 2022. Recordarán que la semana pasada hablamos de temas muy particulares y muy relevantes en materia de ISR, ley de ingresos e IVA. En esta ocasión vamos a platicarles acerca de los aspectos más relevantes en materia de Código Fiscal de la Federación. Y bueno, tengo el agrado de informarles que tenemos dos invitados de lujos, el cual me permitiré presentarles. Primeramente, les presento al maestro Raúl Bolaños. Raúl Bolaños es secretario académico de la Facultad de Derecho de la Universidad Panamericana y especialista en Derecho Tributario. También nos acompaña el licenciado Gustavo Amezcua Gutiérrez. El licenciado Amezcua es abogado por la Universidad de Guadalajara, maestro en Derecho Público por la Universidad Panamericana. También es doctor en Derecho por la Universidad de San Pablo, Madrid, y por el Instituto de Altos Ejecutivos Jurídicos. Es autor del libro Estudio de Derecho Fiscal y actualmente es socio director de Amezcua y Álvarez Abogados, SC, y abogado de la Notaría Pública 91 de Guadalajara. Bienvenidos. Y bueno, también nos acompaña, como ya es costumbre, los integrantes del Comité Fiscal. Les presento a Armando Águila, Jaime Salcedo, Esteban Estrada, Alejandro Montes, Pedro Muñiz y Fernando Velázquez. Los saluda Óscar Heredia, socio de impuestos y líder del Comité Fiscal. Muchas gracias y bienvenido a todos. Entrando en materia, recordemos que el pasado 12 de noviembre del 2021 fue publicado en la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación la reforma fiscal para 2022. Este diario oficial contiene, como les decía, este paquete económico contiene aspectos muy relevantes de los cuales nos vamos a enfocar a los puntos y temas que consideramos merecen su atención. Entrando en materia, me gustaría primeramente pedirle a Raúl Bolaños y Armando Águila nos platique acerca de la razón de negocios. Adelante, licenciado Raúl. Muchas gracias. Muy buenos días a todas y a todos. Y pues bueno, gracias por estar aquí. Nos permitimos elaborar algunas láminas para dar una dimensión visual respecto de lo que vamos a presentarles a ustedes. Básicamente, en primer lugar, el tema de la razón de negocios que don Gustavo Amezcua y un servidor platicaremos. Como ya lo dijo don Óscar, pues bueno, pues a final de cuentas, parece ser que también nos dieron nuestro buen fin las autoridades, porque en la edición vespertina del viernes 12, aprovechando pues este beneficio de a meses sin intereses, pues darnos también a días sin intereses el conocimiento de lo que ya todos de una u otra manera sabíamos, pero que ahora sí ya va a tener pues plena vigencia a partir del 1 de enero del 2022 y que fue publicado hace unos días. Bueno, el tema de la razón de negocios es bien importante. Se señala que debe atenderse a la naturaleza económica de los fenómenos contemplados en diversas normas tributarias. Así como también, por otro lado, se señala que se deben incorporar las consecuencias derivadas de las transacciones, prácticas comerciales y eventos en general, acorde a la realidad económica y no únicamente poniendo énfasis en la naturaleza jurídica, cuando una y otra no lleguen a coincidir, otorgando prioridad al fondo o sustancia económica sobre la forma legal. Esto no es un tema que su servidor se le haya ocurrido o haya analizado. Miren ustedes, la siguiente, por favor. Esto ya data desde por lo menos 1974 en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, séptima época, específicamente que la segunda sala señaló en cuanto a interpretación de cargas de los particulares e interpretación de leyes fiscales, precisamente esta parte. Es decir, ya se vislumbraba, ya se avisoraba, ya se pergeñaba por parte de la Corte, del Poder Judicial, criterios en este sentido. La siguiente, por favor. Ahora bien, también recordarán algunos de ustedes otro precedente, ya más reciente. Si le pueden pasar a la siguiente, por favor. Gracias. En el que Jean-Claude Trompetit, entonces magistrado presidente de la cuarta sala del Tribunal Colegiado de Materia Administrativa del Primer Circuito, también ponía la preeminencia de la sustancia sustancia económica sobre la norma jurídica o sobre las formalidades jurídicas. Y esto
en una serie de precedentes, estoy poniendo nada más uno de ellos a guisa de ejemplo, respecto de la aplicación de normas de información financiera, cuestión que resultó hasta cierto punto novedosa para todo el ámbito jurídico en función a que ya estaba priorizando conceptualizaciones normativas diferentes a lo que son las leyes per se, que es en lo que nos regíamos previamente. La siguiente, por favor. Luego, posteriormente, ya para 2020, como todos ustedes saben, nos amanecimos con un tema de la cláusula antiabuso o antielusión, así conocida, el nombre no me gusta, pero bueno, pues así se conoce, que tiene vigencia a partir de 2020. ¿Se acuerdan que estableció toda esta cuestión de recaracterización de operaciones únicamente para fines fiscales? Y bueno, pues en 2021 le agregaron la cereza en cuanto a al aspecto de responsabilidad penal o constitutiva posiblemente de responsabilidad penal. Y ya para este 2022, o sea, el que viene a partir del 1 de enero, ese ejercicio fiscal, bueno, pues ya también toman la conceptualización del 5A respecto de la razón de negocios en temas de reestructuras corporativas, transferencia de pérdidas en el caso de escisión y operaciones relevantes o incumplimiento de requisitos, tanto en la propia escisión como en la fusión. Y bueno, se señala en ese 5A, recordando, que los actos jurídicos que carezcan de una razón de negocios y que generen un beneficio fiscal directo o indirecto por encima del beneficio económico razonablemente esperado por el contribuyente, se entenderá que no hay una razón de negocios. Y todo esto se dará a través de un procedimiento de revisión de parte de las autoridades, visita domiciliaria, revisión de gabinete, visita electrónica y evidentemente dentro del procedimiento se establece la posibilidad de que sea un órgano colegiado que carece de la participación de los particulares, integrado solo por funcionarios de Hacienda y del SAT, pueda emitir la viabilidad o no en un plazo de 2 meses para efecto de si es viable la recaracterización o no, solo para efectos fiscales. La siguiente, por favor. Bueno, ¿qué es el concepto de razón de negocio? Ahora sí, con base en el 5A, que se aplica con independencia de leyes que regulen el beneficio económico razonablemente esperado por el contribuyente. Para efectos fiscales, conforme a este artículo, se limita a determinar las contribuciones, accesorios y multas. Y, como dijimos, a partir del 2021, sin perjuicio de las investigaciones y responsabilidad penal que pudiera originarse en relación a la comisión de delitos previstos por el propio Código Fiscal de la Federación. La siguiente, por favor. Ahora, también se señala que no hay existencia o se presume, salvo prueba en contrario, evidentemente carga probatoria para el contribuyente, que no existe una razón de negocios por parte de la autoridad fiscal, esa presunción, salvo prueba en contrario, cuando el beneficio económico cuantificable razonablemente esperado sea menor al beneficio fiscal. Igualmente se presume una serie de actos jurídicos que carezcan de razón de negocios cuando el beneficio económico razonablemente esperado pueda alcanzarse a través de realización de un número menor de actos jurídicos y el efecto de estos, el efecto fiscal, por supuesto, fuera más gravoso, es decir, fuera más benéfico para el fisco federal. La siguiente, por favor. Raúl, perdón, aquí Sí. entrando un poco en el tema controvertido de este famoso concepto de razón de negocios. Adelante. Y ya básicamente entró, como bien dices, en el 24 y en el 14b del código, que sigue siendo un concepto que yo creo que aquí empieza como a aderezarse más complicado el tema, porque ahora los funcionarios públicos o el auditor del SAT tendría que, aparte de interpretar la ley, creo que debería también, pues como que lo obliga a tener conocimiento del negocio para establecer esa famosa, interpretar qué se puede definir como la existencia del negocio, ¿no? Deberían conocer pues, el tema del giro de la empresa, deberían conocer el impacto que tuvo esta operación o la operación cuestionable y también además pues conocer cómo fue la operación en realidad, ¿no? Entonces, como que existen muchos elementos que ahora estarán preparados los funcionarios del SAT para estas evaluaciones, porque entonces ahora tendrían que conocer de todos los giros económicos y actividades, sectores. Yo lo veo bien complicado, o sea, lo veo complicado en cómo lo van a hacer, porque este organismo que dices que tiene que tener una opinión favorable, pues ahí nada más participan ellos mismos, no participa un tercero, no participa un órgano de nada, como lo decía anteriormente, ¿no? Entonces yo veo aquí, pues bien difícil estos conceptos
así como ambiguos, quisiera decir como indeterminados, como el famoso caso fortuito, fuerza mayor, estrictamente indispensable. Estos conceptos como que nos dejan un poco en estado de indefensión, ¿no? No sé cómo qué opines. Pues tanto como en estado de indefensión, no, pero sí cierta incertidumbre, muy grande incertidumbre, mi estimado Armando, y coincido contigo en función a que, a final de cuentas, pues bueno, son conceptos que permiten tal interpretación o tal ambigüedad que en un momento determinado, pues bueno, procedan o no, en caso de la opinión de un servidor, procedan o no, ya son suficientes para generarte la contingencia. Y ya la contingencia implica costos para el contribuyente, que tendrá que defender, sí, pero esto es ganable, etcétera. Sí, ¿será ganable o no? Ese es otro tema. Y habrá que ver cuál es el criterio de los tribunales al respecto, Tribunal Federal de Justicia Administrativa y Poder Judicial de la Federación. Pero independientemente de que obtengas una resolución favorable, los costos que van a representar estas contingencias en las que te puedes ver inmerso, porque a la autoridad, y creo que nunca mejor empleado, se le ocurrió con sustento o sin sustento establecer que había o no había la razón de negocio suficiente en función al giro, a la actividad económica que estés realizando. Por cierto, que incluso, como todos ustedes saben, pues el tema del concepto giro, que sí se menciona desde antaño en la ley del impuesto sobre la renta, ni siquiera hay una definición como tal. Bueno, se presupone, se entiende, se sobreentiende, lo que ustedes quieran, pero como tal, el conceptualización de giro no existe. Entonces, esta ambigüedad permite precisamente ese ejercicio en cierta forma de actuar de la autoridad que va a afectar a final de cuentas al contribuyente, porque todo el tema contingencia es o lo cumplo, que tengo la opción, esté de acuerdo o no, o bien lo impugno. Pero insisto, esto representa costos. Más allá del tema económico, por supuesto, tema tiempo, tema de inversión en las áreas administrativas, que le van a mermar de una u otra manera a la empresa, al contribuyente, y a veces viendo costo-beneficio, pues a lo mejor prefiero un mal arreglo más que un buen pleito, ¿no? Tenga o no tenga la razón. Y además ahí se adereza también con el tema de materialidad, ¿no? Como que han querido enlazar razón de negocios con materialidad, y eso también, oye, y aparte me recae la prueba a mí, o sea, aparte que me dicen, oye, pues no tienes razón de negocios, aparte recae la prueba del contribuyente, como tú decías, recae la prueba hacia el contribuyente, y eso también, como pues dices, pues ahora hay que convencer el tema de usar las NIFs como algo que para demostrar esa razonabilidad del negocio, híjole, sí pinta difícil. Dictámenes periciales y una serie de cuestiones interesantes. Y ya que tocas el tema de materialidad, Armando, hay que recordar también que el concepto de materialidad como tal, híjole, yo lo veo muy cuesta arriba, poderlo dar una definición jurídica a título personal, lo menciono, porque más bien es un concepto que proviene de los dictámenes fiscales que se van a tratar más adelante. Ahí sí se entiende el concepto de materialidad porque hay una definición respecto de ello mismo, pero de repente la autoridad parece de la nada, el legislador toman, materialidad, dictamen fiscal, bueno, pues materialidad implica, en pocas palabras, sí, que se haya realizado en la realidad la actividad que dices que actuaste y con lo cual se expidan los FDIs y una serie de cuestiones. La materialidad en la razón de negocios, pues también, y todavía tocan el tema de materialidad, y eso sin tomar en cuenta, y perdón, la digresión, en el que también la exposición de motivos, desde la exposición de motivos y la reforma para 2022, ya le da plenitud a las cláusulas habilitantes. ¿Qué son? Hay que recordar esa posibilidad de que, en opinión de un servidor, legisle extensivamente la autoridad administrativa lo que dejó de legislar por cierta ineficiencia o incluso apatía el poder legislativo. Se defienden los legisladores de que no son todólogos, sí, pero pues tienen una serie de asesores que pues, sería suficiente como para poder soportar, y para eso les pagamos a final de cuentas. En opinión de un servidor, las cláusulas habilitantes, y esto es discutible, pero no debieran de existir. Es una falacia jurídica que atenta incluso contra el principio de reserva de ley, en opinión de un servidor. Y en este punto, Raúl, que esta famosa, la incorporación del concepto de razón de negocios en el 24 y en el 14 del código, en teoría aplicaría o sea, en revisiones que el SAT haga desde el 22 hacia adelante, o si hace una operación, si revisa una operación del 21, pretendería de aplicarnos este concepto en el año pasado. En opinión de un servidor, y pudiera alguien
estar en desacuerdo, pero a final de cuentas, para mí esto operaría a partir del 2022. No pudieras desfasarlo, podría aducirse retroactividad, y no solo en el tema constitucional, el artículo 14 de la Constitución, sino por principio de legalidad conforme al artículo de aplicación supletoria del Código Civil Federal, el artículo 5, respecto de la retroactividad. Incluso por cuestión legal, en mi opinión, no pudiera ser dable esta razón de negocio, porque la razón de negocio es un elemento sustancial que está pretendiendo, con lo cual estaría pretendiendo fundar la autoridad su accionar. ¿Para qué? Para, a final de cuentas, desvirtuar la realización de una operación o actividad. Como mencionas específicamente, ya lo van bifurcando, si me permiten la expresión, para temas como el caso de la fusión, la escisión 14b del Código Fiscal de la Federación, o el costo fiscal de venta de acciones. En la venta de acciones, autorizarlo, la venta a ese costo fiscal, bajo ciertas estructuras de conformidad con el 24 de la propia ley del impuesto sobre la renta, por mencionar algunos. De acuerdo, muchas gracias. Bueno, además esos beneficios fiscales ya está hasta la saciedad sabido en el artículo 5A, es cualquier reducción, eliminación o incluso diferimiento temporal, que es una barbaridad, de una contribución, y que incluye deducciones, secciones, no sujeciones, no reconocimiento de una ganancia o ingreso acumulable, ajuste o ausencia de ajustes a la base imponible de la contribución, acreditamiento, recaracterización del pago a una actividad, cambio de régimen fiscal, entre otros. O sea, y el entre otros, además, es meramente enunciativo, no limitativo, lo cual, bueno, habría que analizarlo jurídicamente para ver la posibilidad, en su caso, de que aplicaran en el entre otros el tema de un tipo abierto. Sé que esto es tema penal, no es tema legal, pero ¿qué tanto es viable que la autoridad deje de señalar específicamente los casos en que hay beneficios fiscales, en el caso concreto, y se preste a la posibilidad de que cualquier otro que considere posteriormente? La siguiente, por favor. Y así lo tenemos, como lo habías mencionado, mi estimado Armando, precisamente, ¿no? En el caso de la reestructuración corporativa, el primer párrafo del 24, que se regula la autorización por parte de la autoridad, válgame la redundancia, el Servicio de Administración Tributaria, de la enajenación de acciones a costo fiscal en las reestructuras de sociedades constituidas en México pertenecientes al mismo grupo empresarial. Lo que se señala desde la exposición de motivos es garantizar el principio de plusvalía de acciones que no causan impuestos sobre la renta y que se grave posteriormente en México por el adquirente siempre y cuando sea residente en el país. Y la sociedad además obliga a la emisora de las acciones o partes sociales a dar aviso a la autoridad fiscal de esa operación. ¿Por qué? Porque a final de cuentas la emisora ahí tiene los registros corporativos, los cambios de socios o accionistas, y en todo caso por eso tiene la responsabilidad solidaria que se le imponen a partir de 2022, con base en lo que señala el artículo 26 en la nueva fracción 11 de dicho ordenamiento respecto de las obligaciones que le indilgan a partir de 2022 en el 76 fracción 20 de la ley de renta. La siguiente, por favor. Asimismo, se establece además en otras partes, fracción 7 y en el segundo párrafo de dicho ordenamiento, que la reestructura corporativa y operaciones relevantes anteriores y posteriores que no tengan propósito de elusión de los contribuyentes o de las contribuciones. Aquí es un tema importante, operaciones anteriores y posteriores. Puede darse una discusión con base en lo que mencionas, Armando, en la razón de negocios, y ahí entraría esos temas a dilucidar en base o con base en lo que señalabas previamente. Oye, las anteriores a que entre en vigor esta disposición, entonces se podría ir a 2021 o 2020, habría que analizar el caso específico para poder, en su caso, dilucidar la pretensión de la autoridad y hasta dónde puede fijar los alcances a partir de la existencia de la norma que estamos señalando. Y finalmente, si la autoridad ejerce facultades de revisión de visita domiciliaria, de gabinete, o las tan mencionadas de 2014 revisiones electrónicas, que ya están cada vez más en boga, esa en que no sabes cuándo te llega, pero hasta que te llega el aviso con la preliquidación. Bueno, pues si detecta que, en su opinión, lo que mencionabas, Armando, carece de razón de negocios la reestructuración o no se cumplieron los requisitos, pues simple y sencillamente, además de quitarte la autorización, que quede sin efectos con las consecuencias de actualización, recargos y, por supuesto, multas, pues bueno, meterte en ese tema de contingencia que previamente mencionamos. La siguiente, por favor.
Bueno, también puede haber los cambios de socios o accionistas en caso de sociedades con pérdidas. Y aquí nada más interesante que, bueno, afortunadamente se actúa de ese cambio cuando este se da por tema de herencia, de donación. Recordemos que la donación, aquella que se refiere a los que establece el artículo 93, que no está grabada para efectos de impuestos sobre la renta, o en el caso de reestructura por fusión o escisión, que no sea considerada en los términos del 14b del Código como una enajenación. La siguiente, por favor. Ahora bien, en cuanto a la fusión y a la escisión, en el caso de la escisión, el artículo 14b ya previamente referido, la transmisión de capital social tiene que ser acorde, y así se marca con lo que dice o señala o especifica el artículo 228 bis de la Ley General de Sociedades Mercantiles, porque a juicio del fisco ha detectado que hay escisiones en las que se trasladan pérdidas y no así capital, o no el capital acorde con las pérdidas, y entonces pues es una especie de justificación permitida por la ley, que ya la detectaron y entonces quieren evitar esto. ¿Para efecto de qué? De mantener la proporción de capital social de las escindidas respecto de la que se tenía en la escindente, y para que no haya enajenación en los términos del 14b. Evitar que sea la escisión un medio de elusión del pago de impuestos, transmitirle los efectos fiscales o las características fiscales que tenga una empresa a otra a través de esta figura jurídica. La siguiente, por favor. En el caso de que en el ejercicio de facultades de comprobación la autoridad fiscal detecte operaciones de fusión o escisión que carezcan de razón de negocios o advierta incumplimiento de cualquiera de los requisitos que se marcan en el citado ordenamiento, pues bueno, el efecto o la consecuencia será la enajenación con su respectiva actualización, recargos y por supuesto sanción pecuniaria, es decir, la multa. Y se señala también que la posibilidad de las operaciones relevantes que se puedan considerar por parte de la autoridad fiscal para determinar si esa fusión o escisión, parte de la reestructura, cuenta con una razón de negocios válida, sustentable para efectos de la autoridad y que se evite la contingencia. Y todo esto, vuelvo al mismo tema, para evitar que sea medio de elusión del pago de contribuciones a juicio o a criterio de la autoridad. Fíjense, está legislando generalmente para casos que ha enfrentado en particularidades y los pone como si fuera un uso cotidiano de los contribuyentes, lamentablemente. No es donde está entonces la presunción de inocencia, tema penal lo sé, pero bueno, la presunción de inocencia del contribuyente que cumple con sus obligaciones fiscales. Estimado Raúl, ahí andando en la fusión o escisión, pues ya la normatividad, como tú dices, los cambios al 14b de código para que no se considere enajenación, pues ya contempla la palabrita esta difícil, la razón de negocio, ¿verdad? Pero aparte, la propia legislación marca ahí cómo le da la pauta a la autoridad para mezclar o tratar de decir qué es la razón de negocios, y marca una serie de especificaciones que la autoridad podrá verificar. Lo que me llama la atención es que dice que la autoridad podrá revisar estas operaciones 5 años inmediatos anteriores y 5 posteriores a la realización de la escisión o de la fusión. Ahorita lo que hablabas o comentaban tú y Armando de la retroactividad de la ley, ¿consideras viable esta hipótesis que la autoridad está contemplando? Buen punto y gracias, Alejandro. Mira, ya esto no es algo nuevo. Si se acuerdan, en el caso de las pérdidas fiscales de ejercicios anteriores, cuando se amortizan en un ejercicio, existe la posibilidad de la exigencia de la autoridad en revisiones de que tú le acredites el origen fehaciente, de la existencia fehaciente de esas pérdidas. Y te señala el propio, si no recuerdo, el artículo 30 y 42 del Código Fiscal de la Federación, te indican ambos que en esos casos no implica la revisión de esos ejercicios del que viene la pérdida, sino únicamente el efecto o la consecuencia de la amortización en el ejercicio revisado. Si desde ese punto de vista, en opinión de un servidor, va a ser la tendencia del parte de la autoridad, bueno, entonces sí no habría una retroactividad. Sí, por el contrario, la revisión que pretende realizar de los 5 años o 5 ejercicios fiscales anteriores de la autoridad va a devenir con función en este tema
de la razón de negocios en una revisión, considero que sería discutible o será discutible y defendible el poder aducir el tema de la retroactividad. ¿Por qué? Porque esta nueva razón de negocios, ojo, para efecto genérico y tomando en cuenta que la primera vez que se saca ya como ley es a partir o entra en vigencia de 2020, pues bueno, será a partir de ese momento y habría que ver en cada consideración específica, reestructura de operaciones, ya sea por venta de acciones, como lo hemos mencionado, fusión o escisión, habría que ver la consideración sobre la cual se sustentaría la autoridad para nosotros, en todo caso, ver las posibilidades de defensa y aducir esta retroactividad que se está mencionando, mi estimado Alejandro. No sé si fui claro. Sí fuiste claro. Y también ahorita que comentabas lo de las pérdidas, recordemos que hubo una modificación ahí al artículo 57 en el caso de escisión, donde contempla que ya para poder amortizar pérdidas derivadas de una escisión, se tendrán que respetar los mismos giros que originaron la pérdida. Sí, claro. Entonces, esto es en base a la disminución de pérdidas contra utilidades fiscales. Aquí la pregunta sería, a ver, tu comentario es, en el tema de 14B, por falta de una existencia de razón de negocios que me dijeran, únicamente hiciste la escisión para amortizar pérdidas, ¿pudieran estar en riesgo esa amortización de pérdidas? Buen punto. Mira, habría que ver la consideración de la autoridad. Y me regreso a la conceptualización previamente señalada respecto de la pregunta de Armando. ¿A qué me refiero, Alejandro? Habría que ver en qué términos, y bueno, un tema bien especial. La autoridad te puede generar esta contingencia. En todo caso, proceda o no proceda, será el efecto que ya te paró el perjuicio. ¿Por qué? Porque vas a tener que defenderte y acreditar precisamente la procedencia o no de esas pérdidas o la causación, perdón, la amortización de las mismas, independientemente de la razón de negocios de la fusión o no. Ese tema yo creo que señalar ahora, en opinión de un servidor, señalar ahora que habría una absoluta redención, si me permite la expresión, respecto de las mismas, no, pero también no una absoluta prohibición. Habría que ver en qué términos viene la determinación de la autoridad y ver en qué se sustenta para ver los elementos que pudiera generarte. Lo que sí es una realidad, mi estimado Alejandro, es que la contingencia, precisamente por lo que mencionaba Armando, te la puede causar la autoridad con la mano en la cintura. La autoridad no pierde nada. El que va a tener costos, en todo el sentido de la palabra, es el contribuyente. Sin lugar a dudas, Raúl, Alejandro, Armando, muchas gracias por su participación. Sin lugar a dudas, este concepto de razón de negocios va a dejar muchos comentarios a partir de la entrada en vigor de la reforma. Con esta explicación que nos estás dando, Raúl, creo que nos queda muy claro por dónde debiese ir cada contribuyente para el tema de su interpretación. Y bueno, insisto, va a ser un tema que va a dar mucho de qué hablar a partir del 2022. Bien, otro tema que queremos comentarles a raíz de todos estos temas de cambios, de reformas, pues también hay cambios en el tema de responsabilidad solidaria y representantes de extranjeros. ¿Qué nos puedes comentar, Fernando? Claro que sí, muy buenos días a todos. En este tema de responsabilidad solidaria y de representantes de residentes en el extranjero, hay algunas modificaciones interesantes. La primera de ellas, en la ley del impuesto sobre la renta se está adicionando que en el caso de representantes de residentes en el extranjero, a que se requiere el título quinto, digo aquí nada más, a lo mejor el ejemplo más clásico que tenemos de representantes en el título quinto es cuando se efectúa enajenación de acciones por parte de residentes en el extranjero, que existe la posibilidad de designar un representante en el país. Este es uno de los ejemplos que maneja el título quinto. Justamente para estos representantes se están adicionando algunas reglas donde se señala que los representantes deberán asumir la responsabilidad solidaria voluntariamente. Este es un tema. También se señala que la responsabilidad solidaria no deberá exceder de las contribuciones que deba pagar el residente en el extranjero. Y otra que es bastante importante y bastante interesante es que el representante
deberá contar con bienes suficientes para responder como obligado solidario. Entonces, son reglas adicionales que se están estableciendo a efectos de designar un representante en México de residentes en el extranjero que se deben de considerar para efectos de su designación. También se está señalando en materia de responsabilidad solidaria que en el caso de aquellos responsables solidarios quienes manifiesten su voluntad de serlo, en este caso estamos hablando también, o se ubican en este supuesto lo que señalábamos, para tales efectos se aclara que dicha voluntad de asumir la responsabilidad solidaria se deberá llevar a cabo a través de las formas o formatos que al efecto señalen las autoridades fiscales. Vamos a ver qué publican y qué vienen ahí justamente para manifestar esta voluntad de ser representantes, en este caso de residentes del extranjero o cualquier otro tipo de representante. Por otra parte, también se señala, ya se señalaba que en el caso de los adquirentes de negociaciones se consideraban responsables solidarios. Aquí se está adicionando expresamente los supuestos en los que se podrá considerar que efectivamente existe una adquisición de negociación. Y va un poquito enfocado esto justamente a lo que estaban comentando, ¿no? De justificar la operación de razón de negocio. También como que están observando en los supuestos que se incluyen justamente para considerar si existe o no existe una adquisición de negociación y por lo tanto poder considerarse como responsable solidario. También recordarán, ya lo habían comentado por ahí, que se adicionó en la ley del impuesto sobre la renta una nueva obligación para que las personas morales deban informar en el caso de enajenación de acciones emitidas por ellas mismas efectuadas entre residentes en el extranjero sin establecimiento permanente en México. Aquí simplemente en congruencia en el Código Fiscal de la Federación se está adicionando que serán justamente responsables solidarios las personas morales cuando no presenten esta información respecto de la enajenación de las acciones. Entonces esta declaración pues toma su importancia porque de no presentarse o de no reportarse una operación entre residentes en el extranjero, la sociedad emisora de las acciones se podría convertir en responsable solidario. Muchas gracias, Fernando. Sin duda, uno de los cuestionamientos respecto a los representantes de reestructuras corporativas o de extranjeros, a raíz de este soporte económico que debiesen de tener, la pregunta es, ¿quiénes o cuántos van a tener ese sustento económico para poder ser representantes? A sabiendas que la mayoría de las operaciones que se tienen con el extranjero estamos hablando de millones o miles de millones de pesos. Bien, otro tema importante es respecto a los cambios de los comprobantes fiscales digitales por Internet o CFDIs. ¿Qué nos puedes platicar al respecto, Esteban? ¿Qué tal, Oscar? Y muy buen día a todos ustedes. Sí, con gusto les platico algunos cambios que se dieron en materia de CFDI. Uno de ellos es que la autoridad fiscal va a revisar la discrepancia que existe entre las actividades registradas ante el propio SAT y las actividades que se manifiesten en los comprobantes fiscales. Si ellos detectan ciertas discrepancias, procederán a actualizar las actividades económicas en el RFC, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado y estar revisando constantemente nuestras actividades en el SAT porque pudiera tener repercusiones inclusive con otras dependencias como puede ser el IMSS, ¿verdad? Que no vaya a tener alguna implicación a futuro, inclusive referente a la prima de riesgo, ¿verdad? Por tener una actividad distinta o que te hayan cambiado la actividad. Entonces, la sugerencia pues, es tener mucho cuidado en tener una igualdad entre las actividades manifestadas en los CFDIs y las que tenemos registradas en el SAT, ¿verdad? Otro cambio importante es que adicionan ciertos requisitos para el llenado de los CFDIs. Como sabemos, uno de los requisitos es pues, manifestar el RFC tanto de quien lo emite como de la persona a quien se emite el CFDI, y ahora también nos están obligando a poner el nombre o denominación social completo, y también es obligatorio incluir el código postal a favor de quien se emita dicho CFDI. Entonces, nada más tener muy en cuenta que ahora tenemos que manifestar el código postal de nuestros clientes en los CFDI, ¿verdad? Y pues, con esto pues, la autoridad quiere
quiere tener un poquito más control en ese sentido. Y por último, de lo que me corresponde a mí comentar de los CFDIs es que se confirma que los comprobantes fiscales solo podrán ser cancelados en el ejercicio fiscal en que se expidan. Pues aquí el comentario es que esto va a tener muchas complicaciones, sobre todo para las operaciones que se realicen a final de año, ¿no? Ya sabemos que muchos clientes a veces inclusive en muchos meses posteriores nos piden cancelación de facturas, ¿no? Entonces ya con esta regla, con esta medida, pues va a ser muy complicado hacer este tipo de movimientos, así que tener mucho cuidado, sobre todo a final del ejercicio con la cancelación de CFDIs, ya que solo se podrán cancelar en el ejercicio en que se expidan los mismos, ¿verdad? Estos son los comentarios de mi parte. No sé si alguien tenga algún comentario adicional. Si no, te cedo la palabra, Oscar. Muchas gracias, Esteban. Aquí nada más haciendo un paréntesis, recuerden que pueden hacer sus preguntas a través del chat. Tenemos un chat de preguntas y respuestas. Estaremos dando respuesta a lo largo del webinar y a las que no, buscaremos contactarlos para darle también respuesta a las mismas. Muchas gracias. Otro tema también novedoso en materia de Código Fiscal de la Federación, que inclusive también va relacionado con modificaciones en la Ley Impuesto sobre la Renta, es el relacionado con el usufructo y nuda propiedad. Aquí me gustaría, licenciado Amezca, nos pudiese apoyar con sus comentarios, por favor. Claro, Oscar, con mucho gusto y gracias por la amable invitación de estar esta mañana con ustedes. Si me pudieran ayudar con la presentación, por favor. Bueno, el principal cambio en esta materia lo tenemos en título 2, en el régimen general de las personas morales. Dicen que las cuestiones de topografía legislativa o estructura de ley hacen diferencia, creo que es una anterior, sí, una o dos anteriores. Bueno, creo que esta es la del dictamen fiscal. Si quieren, bueno, se los platico. Tradicionalmente desde el derecho civil se plantea que los atributos de la propiedad son el derecho de usar, el derecho de percibir frutos. Si quieres, incluso lo podemos hacer sin la presentación, ¿eh? Gracias. El derecho de usar, el derecho de percibir frutos y el derecho de disposición. Cuando separas estos elementos es cuando se dan los llamados desmembramientos de la propiedad. Sobre todo, el principal desmembramiento es cuando dejas separado el derecho de disposición o ius abutendi respecto de los derechos de usar y percibir frutos, el utendi y fruendi. La novedad que presenta esta reforma es la incorporación, la adición de una fracción 12 al artículo 18 de la Impuesto a la Renta con el supuesto para la configuración del ingreso en personas morales de la consolidación de la nuda propiedad y el usufructo de un bien. Te remiten en este cambio a que pone mucho énfasis en que el valor relevante para la consideración del ingreso acumulable será el valor del derecho de usufructo que se determine en el avalúo. Con esta consideración, el legislador federal se separa de algunas soluciones que en legislaciones domésticas, estatales, como en el caso, por ejemplo, de Jalisco, se ha establecido para los impuestos de transmisiones patrimoniales de bienes inmuebles, en el sentido de que se da un valor ya preestablecido de un 50% a cada una de estas porciones, 50% a la nueva propiedad y 50% a el usufructo. La solución federal remite a un avalúo. Entendemos que parte de las razones por las cuales se incorporó este cambio, esta configuración de un nuevo supuesto de ingreso explícito en la Ley Impuesto a la Renta, en el título 2, es derivado del criterio no vinculativo 17/ISR, en el cual se buscaba configurar y se configuró como una práctica indebida, una práctica fiscal indebida, el derivar pérdidas fiscales de la enajenación solo de la porción, gracias, aquí tenemos el diagrama, de la nuda propiedad, utilizando como costo comprobado de adquisición el costo que corresponde al total de los atributos. En el diagrama que tenemos enfrente sería a la esfera original. Aquí una sutileza importante que ha estado generando una gran discusión en los diversos foros, en la Comisión Fiscal Nacional, de hecho esto fue objeto de un gran debate, el tema de cuál es el supuesto real de la configuración del ingreso y de que se suscite el hecho generador de la contribución del impuesto a la renta en este caso.
si es cualquier consolidación de la propiedad o solo lo sería, que yo me ascribo a esta segunda posibilidad, cuando se trate de una consolidación de del usufructo respecto de un nudo propietario que para efectos prácticos le llamaríamos nudo propietario derivado, entendiendo por un nudo propietario derivado aquel que no era el nudo propietario original o el titular original del total de los atributos. Y la razón de este código de lectura, clave de comprensión, es el que en el caso de que fuera el nudo propietario original, simplemente estarían regresando al origen dos atributos de la propiedad que ya formaban parte de esa esfera patrimonial. En esencia, la parte del usufructo, estos serían los cambios que tenemos. Hay otro en la parte de inversiones, en cuanto a la tasa de depreciación, que se desplaza un 15%, un 5%. No sé si quieren algún otro comentario. Oye, licenciado, ¿habría que hacer algo en este 2021 previo a que entre en vigor? Preventivamente, de cara al cierre, lo que están haciendo muchos, Jaime, es buscar suscitar la consolidación previo a la entrada en vigor de esta reforma. De hecho, recordemos que con motivo del vaticinio del famoso impuesto a las herencias tan llevado y traído que quedó en el tintero en la agenda legislativa, hubo diversos empresarios que tomaron la decisión de hacer desmembramientos de la propiedad precautoriamente por si entraba en vigor aquello, y pareciera que esto manda la señal en sentido totalmente contrario, ¿no? Entonces, hay acciones que se están realizando en el sentido de suscitar esa consolidación antes del cierre de este ejercicio. Muchas gracias, licenciado Amezcua. Otro punto importante, que es el que vamos a analizar en este momento, es el dictamen fiscal. Han salido muchos cuestionamientos si esta obligación es a partir del 2022 o a partir del 2023, ya que independientemente que es el dictamen fiscal, recordarán que cuando es con partes relacionadas, también se tiene que presentar la ICIF. ¿Qué nos puede platicar al respecto, licenciado Amezcua? Mira, esto ha generado también una gran controversia porque tenemos dos supuestos de obligatoriedad, uno que yo consideraría inequívoco, y empiezo por el segundo, que creo que es el inequívoco, y otro que es totalmente equívoco y desafortunada la fórmula que se establece en el artículo 32A, primer párrafo del Código Fiscal de la Federación. El inequívoco sería el que te remite a aquellas empresas, aquellos sujetos que tengan acciones colocadas entre el gran público inversionista o en bolsa de valores, en el que te alude el supuesto referido explícitamente a la letra de la ley es al cierre del ejercicio fiscal inmediato anterior. Esta fórmula del cierre del ejercicio fiscal inmediato anterior respecto del 1 de enero de 2022, que es cuando entrará en vigor la norma, además, dado que hay la carencia de un transitorio específico, te remite inequívocamente y sin lugar a ninguna duda al ejercicio 2021. La problemática se presenta sobre todo en el primer supuesto, que te habla literalmente de en el último ejercicio fiscal inmediato anterior, pero luego te incorpora una palabra que creo que genera un desastre en cuanto a la interpretación, que es en el último ejercicio fiscal inmediato anterior, hasta ahí se debió haber terminado, declarado. El último ejercicio fiscal inmediato anterior declarado hayan consignado en sus declaraciones normales ingresos acumulables iguales o superiores a un monto equivalente a 1,650 millones y tantos. Esta fórmula es totalmente equívoca porque si tú te sitúas el 1 de enero de 2022, el último ejercicio fiscal declarado no es el 2021, sino sería 2020 si es que lo declaraste, si no es que te remite a un horizonte anterior. Ahora, hay firmas que han adoptado el criterio de que esto se habrá de configurar hasta una vez transcurrido todo el ejercicio 2022 y te habrá de vincular a partir del 1 de enero de 2023. Y mucho de esto lo están tratando de anclar en que la configuración del supuesto apenas se habrá de suscitar, primera consideración. Segunda, que el transitorio te establece la remisión a que los procedimientos que ya se encontraran en curso a la entrada en vigor de la reforma seguirán con las reglas anteriores. Esto le da cierto mérito a ese tipo de interpretación.
Sin embargo, no vamos a tener solución perfecta ante esta ambigüedad. Un tercer fundamento de esta consideración es el principio contenido en el artículo 6 del Código Fiscal de la Federación, que te dice que las contribuciones se causan conforme se realizan las situaciones jurídicas o de hecho previstas en las normas vigentes durante el lapso en el que ocurran. Pero recordemos que este básicamente es el principio de la causación o devengo tributario, que se refiere a normas de carácter sustantivo y no a disposiciones de carácter adjetivo. Esta es una obligación formal. Entonces, creo que tenemos una situación de gran desafío en cuanto a la interpretación y a la asignación de significado jurídico a esta norma, y la recomendación práctica por aquello de los vaivenes de los criterios del SAT, a reserva de que llegare a sacar una regla de miscelánea, sería considerar el criterio prudencial. Algunas firmas lo están considerando así y entiendo que están planteando el que van a dar por configurado el supuesto a partir del 1 de enero del 2022. Muchas gracias, licenciado Amezcua. Alejandro, no sé si tengas algún comentario también respecto a este tema de dictamen fiscal. Sí, ahí un poquito comentando lo que dice el licenciado. Bueno, los supuestos son claros en cuanto a el umbral para dictaminar, el haber cotizado en bolsa. Aquí yo lo único que le preguntaría al licenciado, ¿cuál será el criterio más conservador para este tipo de contribuyentes que se pongan en estos supuestos en cuanto a la entrada de vigor de la reforma? Si quieres no equivocarte, yo te diría, Alejandro, que tendrías que considerar ese criterio prudencial que implicaría el dar por configurada la cifra a partir del 1 de enero del 2022, porque el otro sería hacerlo hasta el 2023, pero no tienes asegurado con esta ambigüedad insalvable en la norma el que ese sea el criterio que prevalezca por parte del SAT. A mí, aparte, este tema lo comentábamos, fue materia de una gran discusión en la Comisión Fiscal Nacional del IMSP, en la cual me toca participar, pero también participo en la Comisión de Dictamen. Entiendo que esto se planteó por parte del IMSP ante las propias autoridades. Se generó la expectativa que probablemente emitan una regla de miscelánea, pero mientras ello no suceda, no tienes una base jurídica sólida para establecer el momento cierto y contundente de entrada en vigor y de vinculatoriedad de esta reforma. Incluso el maestro Raúl Bolaños decía al inicio, respecto del ámbito de la pregunta que le hacía Oscar, del ámbito temporal de validez, de la famosa razón de negocios, hoy razones de negocios, hay una gran discusión de que si es una sola la del 5A o son ahora 4, ¿no? La del 11 de créditos respaldados en renta, la del 14B de fusiones y escisiones que explicó magníficamente ya Raúl Bolaños, y la del 24 para reestructuras en la propia ley de renta. Entonces, siempre vas a tener una discusión. Me gustó mucho tu código de lectura, Raúl. Lo quiero compartir, de que es un elemento sustancial oculto y no solo el efecto sustancial, pero siempre es un tema eterno de la naturaleza de las normas, de que si son sustantivas o adjetivas, y por ende, ¿cuál es el momento en que te empiezan a vincular? Muchas gracias, Diego. Sin duda, estos temas son de mucho tiempo que nos podríamos llevar de análisis. Les agradezco a ambos lo que llevamos hasta este momento. Y bueno, resumiendo lo que nos comenta el licenciado Amezcua, la recomendación sería desde un tema de criterio prudencial, que es consideremos en vigor a partir del 1 de enero del 2022. Y bueno, a raíz de que esperemos de que salga una regla miscelánea donde se aclare la vigencia o postura por parte de las autoridades fiscales. Muy bien, pasando a otro tema muy importante también, va relacionado con la simulación de actos. ¿Qué nos puedes comentar al respecto, Raúl? Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, la simulación de actos. Quisiera decir que me encantó, tratando de ser irónico, pero no quiero que se vaya a prestar a un malentendido. No, por supuesto que no me encantó la reforma, ¿no? Les mencionaba el tema de simular un acto es realizar algo o no realizar algo con un fin que viene implícito, que es en este caso, pues, el evitar una contribución, el evitar el cumplimiento de una obligación.
Pero bueno, básicamente empieza el criterio señalando que habría que acreditar la materialidad. Y en esto de la materialidad, bueno, empezamos con este tipo de conceptualizaciones de menos difusas, si me permiten la expresión, que pueden establecerse un criterio por parte de la autoridad que no sea el que realmente exista, pero que sin embargo nos va a causar el tema ya de una contrariedad, un problema que tendremos en todo caso que litigarlo. Y bueno, ya con base en obvio de repeticiones innecesarias, establecer con lo que ya se precisó previamente. Bueno, acreditó que se celebró efectivamente las operaciones en aquellos empresas que facturan operaciones simuladas, que ya estén listados conforme al listado que marca el artículo 69B del Código Fiscal de la Federación, además o pena de restringir la temporalidad de los certificados de sellos digitales, esto con base en el artículo 17H bis que ya existe, pero como que a la autoridad parece ser y al legislador, digo autoridad porque a final de cuentas la que realiza las reformas es el Servicio de Administración Tributaria y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a nadie nos causa extrañeza esta afirmación, y que el legislativo prácticamente se convierte en mero instrumento para efecto de, porque constitucionalmente así se establece, sacar esta legislación. Prueba de ello incluso, perdón que lo saque a colación, no tiene que ver con el tema, pero el presupuesto que no fue cambiado ni una sola coma y que trae ahí unos temas muy interesantes a discutir. Pero bueno, regreso al tema que nos ocupa. A final de cuentas, aquí hay que ver entonces que a juicio de la autoridad no quedaba muy claro conforme ya es el existente artículo 17H bis esta precisión, y entonces desea hacerla más para efecto de que también sea una causal para efecto de restringir temporalmente los comprobantes de sellos digitales. Si bien puede no ser una simulación, pero las consecuencias de no hacerlo, como ya seguramente varios de ustedes lamentablemente habrán tenido conocimiento de algún conocido, amigo, etcétera, que en este sentido, o cliente que lamentablemente por alguna circunstancia particular le procedieron a la cancelación o restricción temporal de los certificados de sellos digitales y todo el procedimiento que hay que llevar a cabo por medios electrónicos, buzón tributario, para completar esta situación. Adelante, por favor. Asimismo, el tema de responsabilidad solidaria. ¿Y por qué lo saco con el tema de simulación? Porque, bueno, en el caso de adquisición de negocios, se señala que es una práctica, o sea, como si todos los contribuyentes se realizaran ese tipo de situaciones, cuando por el caso de unos cuantos se generaliza la norma y se establece en una norma, además, válgame la redundancia, general, que a veces se constituyen nuevas sociedades para transmitirle los negocios en marcha y entonces saltarse el tema de la responsabilidad solidaria. Bueno, ahora se precisa también que se va a permitir a la autoridad la presunción legal mediante la constitución de otros hechos conocidos por la misma, para efecto de, salvo prueba en contrario, por supuesto, pero ya deja el tema de la prueba al propio contribuyente, con el tema que le va a ocasionar esto, el acreditar precisamente que sí hubo una realización adecuada y no lo que pretende presumir la autoridad. También es cierto que no es que la autoridad se la pase continuamente molestando a los contribuyentes, pero lo que sí es bien importante conocer, y quienes ya tenemos algunos años atrás de experiencia en esto, hemos vivido eso que comúnmente se le ha llamado o se le ha denominado como terrorismo fiscal. Le estás abriendo la puerta a la autoridad para poder tener facultades, procedan o no, pero a final de cuentas te meta en el tema de contingencia. En el caso de los temas fiscales de delito, a final de cuentas, que comete la defraudación fiscal o se considera así, simular una prestación de servicios profesionales independientes, o en el caso también de considerarlos como régimen simplificado de confianza, en el caso de las personas físicas, y en el caso también del tema del outsourcing, poder señalar el tema de los, perdón, esta lámina no es la que yo tenía, perdón, pero bueno, también el outsourcing se considera como un equivalente de defraudación fiscal, y la consecuencia de establecer, con base en las reformas que hubo laborales, la posibilidad de que se considere una especificación, una tipicidad
equivalente a la defraudación fiscal con un agravante, ¿no? La siguiente, por favor. Bueno, esa ya la vimos. Bueno, también otro tipo de simulación de actos jurídicos para fines fiscales, que ya se establece en este nuevo artículo 42b, que confiere supuestamente certidumbre a las autoridades y certidumbre a los propios contribuyentes respecto de ante quién se pueden ejercer el tema en el caso de que considere la autoridad que hay esa simulación. No es aplicable el resultado el secreto fiscal en el caso del 69 para conductas delictivas, se excluye como una excepción. Las infracciones respecto de la contabilidad en cuanto a la autenticidad de actos realizados también ya lleva un tema de posible simulación. Simular ser, como ya les había mencionado yo, el tema de una persona física en régimen simplificado de confianza, cuando realmente es un empleado, y la simulación de las relaciones laborales, así como también se preocupa la autoridad de nueva cuenta en el tema de combatir el mercado ilícito de hidrocarburos y petrolíferos, así como el contrabando. En cuanto a simulación, es lo que tenemos a grandes rasgos. Muchas gracias, Raúl. Sin duda otro tema que también dará mucho que hablar para 2022. Y bueno, otro tema también relevante es relacionado con la defraudación fiscal. Licenciado Amezcua, Jaime, ¿qué nos pueden platicar al respecto? Gracias, buenos días. Licenciado, tu opinión respecto del tema de esta reforma al 108. Ahí tenemos una lámina en donde ofrece estos cambios, ofrece problemáticas ahora con el nacimiento de este régimen simplificado de confianza, en donde quedará a juicio de la autoridad determinar una defraudación fiscal. Si usamos el reciclo, sobre todo en tratándose de, no sé, de simulación, dice la autoridad de ocultamiento de relaciones laborales. De hecho, fíjate, Jaime, y aprovechando que esta lámina que tenemos enfrente, hay alguien que decía que la buena voluntad del titular del Ejecutivo estaba manifestada en la incorporación de este régimen simplificado de confianza. Sin embargo, lo que leemos a nivel de la letra de los documentos involucrados en el proceso que desembocó en el surgimiento, la vida jurídica de estos regímenes es sumamente complicado, porque de simplificado pareciera ser que nada más tiene el nombre. Y una primera aproximación, y ahorita me reconduzco al tema del 108, es este caso como botón de muestra que tenemos enfrente. Y ahí pusimos una pregunta que es, dada la cedularidad preponderante del título cuarto, o sea, el hecho de que el título cuarto, el régimen de las personas físicas, régimen general de las personas físicas, en términos de autoridad de imposición a la renta, responde preponderantemente al llamado sistema analítico o cedular, en el que la fuente del ingreso, la fuente económica, te determina el tratamiento fiscal. Entonces, dada esa cedularidad del título cuarto, ¿están o no incorporadas las actividades profesionales en el reciclo de personas físicas, por ejemplo, o solo las que ya estaban en el RIF? Este tema en la Comisión Fiscal Nacional generó una enorme controversia, porque hay dos perspectivas, y la tenemos ejemplificadas en estos cuatro cuadros que tenemos comparativos. El artículo 113E del impuesto a la renta te habla explícitamente que los contribuyentes personas físicas que realicen actividades empresariales, 1, profesionales con todas sus letras, 2, y otorguen el uso goce temporal de bienes, podrán pagar impuesto, bla, 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 conforme a este régimen. Sin embargo, el antepenúltimo párrafo del apartado 33 y el primer de la exposición de motivos de la iniciativa y el primer párrafo del apartado 31 de la exposición de motivos del dictamen del Senado dicen prácticamente en términos idénticos lo siguiente: conforme lo expuesto y resaltando la importancia de contar con un régimen de tributación basado en la confianza, cuyo objeto es la simplificación de obligaciones, y luego te dice los sujetos, para las personas físicas con actividades empresariales o que otorguen el uso goce temporal de bienes. Si ustedes observan,
parece habérsele olvidado al legislador contemplar en esta parte, tanto la iniciativa como en el dictamen de la Comisión del Senado, el que también están involucradas las actividades profesionales. Un ex socio mío y expresidente de la Comisión Fiscal Nacional plantea que Raquel Buenrostro en algún foro dijo: profesionista que yo encuentre en el ejercicio de facultades de comprobación tributando en este régimen, me lo reviento, ¿no? Y cuando me comentó eso me llamó mucho la atención. Yo no escuché ese foro, pero me hizo más ruido cuando dijo: y yo comparto esa opinión. Por contraste, y hay varios que la comparten. ¿Me pueden dejar la lámina que estábamos viendo? Porque todavía nos faltan 2 cuadros. Gracias. Ahora, si ustedes se fijan, por contraste, y ahí ya entramos directo, Jaime, a la parte penal, y ya lo explicaba bien ahorita Raúl, el 108 tipifica como un supuesto específico de defraudación fiscal el simular una prestación de servicios profesionales independientes a que se refiere el título 4, capítulo 2, sección 4 del impuesto a la renta, respecto de sus trabajadores. La pregunta obligada frente a esa declaración de Raquel Buenrostro, de la titular del SAT, sería: oye, y frente a esto que dicen las exposiciones de motivos de la iniciativa y del dictamen de la Comisión del Senado de la República, si es que las actividades profesionales no están ahí, ¿por qué lo tipifican como una conducta relevante para efecto de la defraudación fiscal en esta parte? Y un último elemento de cotejo sería el que la regulación del RIF, el 111, te decía literalmente que realicen únicamente actividades empresariales que enajenen bienes o presten servicios por los que no se requiera para su realización título profesional. Especificación que, estarás de acuerdo, Jaime, ya no contiene los nuevos textos. Deberíamos de cambiarle el nombre entonces y llamarle régimen simplificado de desconfianza ante tanta irregularidad y tantos errores técnicos en que quedó redactado esta parte. Yo te diría que sí, porque fíjate, ¿me pueden ayudar con la otra lámina de reciclo que dice personas físicas y morales? Aquí tenemos la confirmación de lo que estás diciendo, Jaime. Fíjate, ya desde la designación de sujetos, aquí tenemos un comparativo en cuanto a elementos esenciales de la estructura de un régimen y otro, físicas morales, ¿no? Entonces, en cuanto al sujeto, aquellos que realicen únicamente actividades empresariales, no hay duda de ello. Profesionales, hay un gran signo de interrogación en cuanto a eso por las razones que ya comentábamos. U otorguen el uso goce temporal de bienes. Y luego otra discusión que se suscitó en la Comisión Nacional es: ¿bienes muebles o inmuebles? Ahora hay Yo dos creo capítulos, que no hay una distinción en ese sentido. Un principio de hermenéutica jurídica te dice que donde el legislador no distingue, no cabe distinguir. No sé tú qué opinas, Jaime. No, de entrada, vamos, ya se me han acercado algunos a preguntar: oye, yo vengo tributando en el 2021 en el capítulo de enajenación de bienes inmuebles con deducción ciega, y ahora el año que entra, si no llego a este umbral de 3,5 millones, ¿me puedo migrar? ¿Puedo cambiar al reciclo? Pues en principio sí, digo, de lectura directa de la ley, sí puedo mudarme, ¿no? Porque fíjate, el alquiler ya estaba, ¿no? El arrendamiento de bienes muebles o el alquiler que está tipificado como acto. Pero estaba más pensado, yo creo, para pues, la renta de sillas, la renta de un escritorio, la renta de algún auto, ¿no? No así de inmuebles. Sin embargo, a falta de especificación pareciera ser que eso alteró la estructura de cedularidad originaria, ¿no? Ahora, fíjate, en abono de tu tesis, Jaime, de que es un régimen más complicado que otra cosa y que de simplificado nomás tiene el nombre, hay una enorme discusión respecto de la parte de las personas morales. ¿Por qué? Te dicen, residentes en México únicamente constituidos por personas físicas, pero además que no sean socios, accionistas, ni integrantes de ninguna persona moral. Si ustedes son miembros del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, Raúl y yo, por ejemplo, de la Barra Nacional Colegio de Abogados, si están asociados en algún club deportivo, automáticamente están fuera. Los médicos que están muy apuntados a inscribirse en esto, si son, por ejemplo, integrantes de alguna asociación de alta especialización de la cual les deriva una certificación, adiós, ¿no? Ahora, la discusión en personas morales sobre todo está centrada en lo siguiente. A mí me llamó mucho la atención desde que salió esto. Yo pensé que sería el capítulo 9 o 10 del título 2, pero resulta que es una adición de un capítulo 12
al título séptimo. Quiere decir que este régimen simplificado de confianza de las personas morales, estructuralmente hablando, es un estímulo fiscal. Pero el artículo 206 empieza diciendo deberán. Y el transitorio primero de la parte del impuesto a la renta también dice deberán. E incluso dice, les da un deadline para dar un aviso a los que se encuentran en el supuesto y te dice que si no lo hacen, entonces el SAT te va a reclasificar. La pregunta que yo te haría, Jaime, es, ¿esto es forzoso o es optativo? ¿Sería el caso primero en la historia que yo recuerde en el que tienes un estímulo fiscal forzoso? Y obligatorio además, ¿no? Porque al ser contundente con el deberán, deben de tributar ahí. Y ahí surge algo que discutíamos el webinar pasado respecto de las sociedades civiles. También las sociedades civiles deben tributar aquí, y si deben tributar aquí, no se contempla, licenciado, ¿estarás de acuerdo?, la deducción de los anticipos a remanentes que se paguen a los miembros de las sociedades civiles, que de fondo son utilidades, no propiamente un gasto. Sí, el 208 los ignora olímpicamente. En la exposición de motivos dice deliberadamente que retiraron partidas de deducción que no eran conformes a la naturaleza del régimen, como créditos incobrables y como costo de ventas, pero no te dice nada respecto de los anticipos a socios. Entonces, hoy hay una enorme discusión con varias posibilidades de significación, ¿no? Que es, o los consideras deducibles como un gasto, los manejas como un asimilable, o de plano no entras al régimen bajo la consideración de alcanzar un estímulo fiscal, capítulo 12 del título séptimo de impuesto a la renta, por cuestiones de topografía legislativa o estructura de ley, es una invitación, una fiesta a la cual tú no aceptaste ir, ¿no? Aunque dice deberán. Y eso Pero para que le llegues al deberán, primero tienes que leer la estructura de ley, y la estructura de ley te dice que es un estímulo fiscal. Sí, sin duda, este régimen a mí, desde que lo estuve leyendo, me queda la duda de cuando le llaman de confianza, ¿es del contribuyente al SAT o del SAT al contribuyente? Porque... No, yo creo que es de que las autoridades se van a sentir muy confiadas cuando te ejerzan facultades de comprobación y determinación. Porque también se advierte que es un robot el que me va a determinar los impuestos. Entonces yo como contribuyente debo de confiar en que el SAT está haciendo bien el cálculo, porque aparentemente me roba este principio de autodeterminación de impuestos. Tienes que confiar en la bondad del algoritmo, estoy de acuerdo contigo, y con otra consideración, Jaime, que también ha generado una gran polémica. Si comparamos el texto del artículo primero de la Ley de Ingresos de la Federación, respectivamente para los ejercicios 2020, 2021 y 2022, hay un cambio significativo que creo que es un código de lectura que ha permanecido oculto para la mayoría. ¿Cuál es ese punto? Del 20 al 21 hay un decremento como de alrededor de un 3% grosso modo. Pero si ustedes observan del 21 al 22, se está contemplando un incremento de recaudación en impuesto al valor agregado, que para mi gusto es desproporcionado, de alrededor de un 28%. Entonces, la pregunta obligada es, ese incremento sustancial y desproporcionado respecto del resto de los impuestos, porque los otros no tienen un incremento tan significativo, ¿qué es? Yo creo, si esto lo consideras que es un régimen en la parte de las personas físicas, en el que las deducciones van a ser irrelevantes porque conforme a la tabla, pensemos en el escenario del límite del régimen, que son 3,5 millones. A 3,5 millones, Jaime, le vas a atribuir una alícuota, una tasa del 2.5, ¿te da qué? 87,000 pesos. Sí. Pero sin acreditamiento en el IVA, porque no están alineados los astros. Entonces quiere decir que el paraíso fiscal de renta se te acaba al entrar al IVA, ¿no? ¿Qué opinas? A ver, de entrada, este régimen simplificado de persona física, la autoridad advierte que no requieres contador. Entonces, no hay que llevar contabilidad. Entonces, si no llevo contabilidad, no acredito IVA. De plano, lo pago completo. Pero luego, cuando me dice que determine PTU si tengo empleados, sí me permite que le disminuya a estos ingresos acumulables las deducciones que correspondan, los comprobantes de las adquisiciones y de los gastos. Entonces, o sea, sí o no. Pero no tiene, ahora, hay quien ha querido argumentar que
Me están corrigiendo de que no es 28, 24%, pero de todos modos es un buen trancazo de IVA. A ver, hay quien ha querido argumentar que por supuesto que debe de ser acreditable el IVA, porque para los efectos del IVA sí tienes que considerar la estricta indispensabilidad del gasto, aunque no tengas deducciones en renta. Yo lo veo francamente forzado. Creo que debería haber sido materia de una disposición expresa que no la hay. Pero tampoco la tenemos, por ejemplo, en el caso del arrendamiento, cuando utilizan o aprovechan la deducción ciega, ahí sí acreditas IVA. Pues ahí tenemos otra complicación, ¿no? Yo creo que va a haber una gran discusión. Yo tengo la impresión de que el SAT ya presupuestó el IVA ahí, y si tienen duda, chéquense el artículo primero para que vean el trancazazo. El RIF manejaba incluso el régimen de incorporación fiscal, descuentos o estímulos. Aquí no hay. Aquí se paga completo. Claro. Aquí se paga completo. Y a esto habría que añadirle, digo, por ser tema de discrepancia, el hecho de, ya se sabía, pues, pero de que ahora los sistemas financieros van a estar entregándole al SAT toda la información respecto de todo depósito en efectivo que rebase 15,000 pesos de manera mensual a cualquier cuentaviente. Y si esto lo unimos con el asunto de estar registrados todos, bueno, pues se podrán desprender una serie de impuestos que antes no se tenían. Exactamente. Entonces, conclusión, yo creo que tu tesis de que es un régimen muy complicado, totalmente avalada, y es una ironía que, como bien lo decías, en la exposición de motivos empezó diciendo la iniciativa que ahora estaba tan simple este régimen simplificado, entre comillas, de confianza, que ya los contribuyentes no iban a necesitar contadores. Creo que hoy te necesitan más que nunca, ¿no? Fíjate que estaba haciendo yo un recuento y en toda la historia desde que me dedico a esto y antes incluso, ha existido un régimen para estos pequeños. Se llamaban hace muchos años causantes menores, luego contribuyentes en pequeño, luego régimen de pequeño contribuyente, luego régimen de incorporación fiscal, y yo creo que este es el más difícil en interpretación, ¿eh? Sin lugar a dudas, ¿eh? Ahora, esto de los profesionistas va a generar una gran polémica. Si ustedes analizan, cuando nos lo comentaron algunos compañeros de la Comisión Fiscal Nacional, yo francamente lo vi con mucho escepticismo. Dije, a ver, espérame, están soslayando totalmente, están dejando de tomar en cuenta el texto expreso del 113E que te dice con todas sus letras actividades profesionales. Si ustedes revisan los párrafos de los apartados correspondientes de la exposición de motivos, si hay algunos párrafos en los que te señala que simplemente la intención al parecer del legislador fue reconducir a los sujetos que ya estaban en el RIF, el régimen de incorporación fiscal, a este nuevo régimen. Y en el RIF no estaban los profesionistas, ¿no? Entonces, esto va a ser particularmente problemático. Sin duda, tendremos que esperar esta vez con más ansias la resolución miscelánea que tradicionalmente el fisco publica el 28 de diciembre como Día de los Inocentes, y conocer a ver si se precisan esta serie de temas, ¿no? Ahora, como el fisco le malició de que medio mundo se iba a querer meter a este régimen, creo que esa es la razón de ser del por qué incorporó ese supuesto de simular a prestación de servicios profesionales respecto a sus trabajadores en el inciso J del artículo 108 del Código Fiscal de la Federación. Correcto. Muy bien. Pues muchas gracias, licenciado Amezcua, Jaime. Otro tema que queremos comentarles es relacionado con las visitas y gabinete. ¿Qué nos puedes comentar al respecto, Pedro? Claro, ¿qué tal? Buenos días a todos. De manera muy general, los artículos 46 al 49 han estado sufriendo algunas precisiones durante este proceso de reformas, y con referente a proceso de transferencia, la autoridad está incluyendo la mención a los artículos 76 al 90 y el 110, además de la mención que ya hacía aquellos artículos 179 de transferencia, para dar mayor certeza jurídica en cuanto a lo que se refiere a visitas domiciliarias. Eso es a lo que se refiere al 46 al 49, lo que cambió. Y también están agregando que cuando la autoridad esté en estos procesos de visitas y esté de proceso de transferencia y esté revisando aquellos parámetros de las comparables, podrá compartir las comparables con el contribuyente y con sus representantes legales, previo a un acuerdo de una firma de un documento de confidencialidad, el cual deberá obligar a los contribuyentes a resguardar las reservas de la información compartida durante 5 años. Y además está aclarando también
para qué podrá hacer uso el contribuyente de esta información que se compartió. Y principalmente es para 3 casos. Si la autoridad te comparte cuáles son sus parámetros de comparables en la revisión, sería para que el contribuyente pudiera corregir su situación fiscal, para desvirtuar hechos u omisiones, y en su caso, para impugnar la revisión, la resolución que determine algunas contribuciones. Entonces, estamos hablando de las visitas domiciliarias y también están agregando de que esto pudiera aplicar en ciertos casos para lo que es una revisión de gabinete. Entonces, precio de transferencia, nada más recordar, si te hacen una revisión y te van a aplicar ciertos parámetros, tú podrías solicitar que te compartan esa información con la que la autoridad está determinando, digamos, que cumples o que no cumples con precio de transferencia, ¿no? De parte será todo, Oscar. Muchas gracias, Pedro. Esteban, ¿sí estás conectado? ¿Qué tal, Oscar? Sí, aquí andamos. ¿Nos puedes platicar acerca de la obligación del RFC, estas nuevas obligaciones ahora que están cambiando en materia de Registro Federal de Contribuyentes, por favor? Sí, claro, muy rápidamente les platico. Uno de los cambios ahora es la obligación de registrar ante el RFC a las personas mayores de edad. Como sabemos, pues tarde o temprano la mayoría de nosotros tendremos la obligación de registrarnos, a que nos registren cuando tengamos alguna actividad. Entonces, en este sentido, el SAT obliga a registrarse a los mayores de edad ante el RFC. Aquí la problemática pues, va a ser la logística, ¿verdad? De cómo se va a poner en práctica esta nueva obligación, si se van a poder registrar en línea, quién lo va a hacer, cómo les van a notificar, si el INE va a intervenir ahí en las bases de datos, etcétera, ¿verdad? La otra situación es que las autoridades fiscales podrán suspender el RFC cuando se confirme que en los 5 ejercicios anteriores el contribuyente no tuvo actividades, no emitió CFDIs o ya no tiene obligaciones pendientes ante el RFC. Aquí en este sentido, pues dice cancelar o suspender, más bien creo que estamos hablando de suspender el RFC, ¿verdad? Sabemos que las personas físicas, pues solo en el caso de fallecimiento se cancelaría. Entonces aquí la problemática que pudiéramos ver es el inconveniente de cómo reanudar actividades, ¿verdad? Pero también estar muy pendientes de esa situación de que el SAT va a poder suspender el RFC en estas situaciones a los contribuyentes. Muchas gracias, Esteban. Tenemos varias preguntas que se están respondiendo, como les decía, a un inicio a lo largo del chat. Están respondiendo varias preguntas. Sin embargo, me gustaría tocar algunas que veo que son repetitivas. Y esto también sería para ti, Esteban. La pregunta es, para principios del 2022, ¿ya no podremos cancelar facturas del 2021? Sí, creo que la norma, pues ahí sí está clara, ¿verdad? Ya a partir del 2022 ya no tendríamos esa ventaja, ¿verdad? Solamente pudiéramos cancelar las facturas que se emitieron en el ejercicio. Gracias. Otra pregunta que también nos están haciendo por Zoom es, referente a los nuevos requisitos de CFDI, ¿estos también se incluyen para los CFDI de nómina? No, en este caso la norma solamente habla de CFDIs de ingresos, de CFDIs de nómina todavía no especifican, así que según la norma solamente estamos hablando de CFDIs de ingresos. Perfecto. Otra pregunta que nos hacen nuestros participantes de Facebook, el señor Bart Sant, dice, buenos días, ¿pueden explicar un poco más qué abarca la colocación en bolsa de valores, cantidad o equivalente? Alejandro, no sé si me puedes ayudar con tus comentarios. Claro que sí, Oscar. Mira, la norma nada más menciona que cualquier empresa que cotice en bolsa es obligado al dictamen fiscal. Recordemos que uno de los requisitos financieros de las que cotizan en bolsa es un dictamen financiero. Únicamente aquí abarca, pues que ya lo van a tener que hacer fiscal, ¿verdad? Muchas gracias. Pues antes de concluir, licenciado Amezca y licenciado Bolaños, en general, respecto a la reforma fiscal para 2022, nos gustaría conocer cuáles son sus comentarios finales o sus conclusiones, alguna recomendación para los participantes, por favor.
Sí, licenciado Amezcua, si nos puede dar sus conclusiones o comentarios finales, por favor. Claro, con gusto. Mira, ya lo explicaba muy bien Raúl y convengo en ello. Creo que algo que es extremadamente importante recalcar desde la perspectiva del empresario y del contribuyente es que nuestro sistema fiscal ha venido cambiando significativamente en las últimas reformas fiscales. Y esta reforma fiscal no es más que una profundización de ese proceso. Estábamos acostumbrados, ahorita que yo les escuchaba dialogar en este conversatorio a ti, Oscar, y a Raúl, respecto de la razón de negocios del 5A, ¿no? Razón de negocios en singular o razones de negocios en plural, que es algo que queda en duda, ¿no? Nuestro sistema fiscal mexicano transitó de un literalismo formalista en el que partías fundamentalmente bajo el paradigma del artículo 5 de la aplicación estricta e interpretación estricta de la letra de la ley como asidero de seguridad jurídica y de certeza, y en el que las formas importaban mucho, eran determinantes. Pasamos de ese literalismo formalista a un sustancialismo economicista. Y esto es una tendencia mundial. Ustedes en las normas de información financiera ya tienen muy establecido y tienen muy andado el camino bajo el postulado básico de la preeminencia de la sustancia económica sobre la forma o la naturaleza jurídica. Entonces, yo creo que es un poco como la recomendación que hacíamos a propósito del dictamen. Hay interpretaciones jurídicas que te llevan a un cierto sentido significativo, pero yo creo que aquí, desde la perspectiva del empresario, la recomendación práctica sería buscar adoptar interpretaciones prudenciales en términos de administración precisamente prudente de riesgo y preconstituir elementos probatorios, por ejemplo, en el caso precisamente del BERE, del beneficio económico cuantificable y razonablemente esperado, que será la pieza fundamental para quitarte encima imputaciones de falta de razón de negocios. Recordemos que el 5A te habla de soportadas y razonables. Hay mucho camino que andar en esto, pero sobresimplificando la recomendación sería prudencia por delante y 2, preconstituye pruebas. Muchísimas gracias. Gracias a ti, licenciado Amezcua. Licenciado Bolaños, si nos puede también compartir sus comentarios finales y recomendaciones. Gracias, don Oscar. Coincido plenamente y para no ser repetitivo con lo que ya el señor don Gustavo Amezcua, con gusto compartir, por supuesto, con todos ustedes, Oscar, Armando, Alejandro, Fernando, Esteban, Jaime, Pedro, este panel ha sido creo que bastante enriquecedor, incluso escuchar otras interpretaciones, y esto me lleva a un tema, insisto, en no de repeticiones de lo que ya mencionó don Gustavo, el tema de que, contrario a lo que dice la autoridad, y no solo para el tema de los reciclos, sino en general, cada vez es más necesario acercarse preventivamente con el contador y con el abogado experto en esta materia. Por ahí dicen que si quieres comprar vino y ahorrarte unos pesos y compras vino barato, pues al día siguiente vas a tener un gran dolor de cabeza. Entonces, pues bueno, tú sabes si escoges el vino barato o no pasa nada, o le haces caso a las indicaciones de la autoridad, o bien te acercas a los especialistas en esta materia para efecto de aclarar y en algunos casos preventivamente también, con todo y las limitantes que hay ya desde hace años atrás de las consultas, etcétera, poder transitar de una manera menos complicada esto que parece tan sencillo y simple, porque aquí creo que el nombre del juego, y creo que nos queda claro a todos, es sí, efectivamente no hay subida de impuestos, pero ya hemos tenido experiencias en las invitaciones a 5 años y otro tipo de revisiones y ejercicio de facultades de las autoridades, que deviene, a final de cuentas, en consecuencias que generan costos para los empresarios, para las empresas, para las personas físicas y las personas morales. Entonces, reduciendo aquí mi recomendación, hay que estar muy de cerca con el contador, el abogado, el asesor fiscal, para efecto de ser preventivos y no, ya que tienen el problema, pues tratar de remediarlo. Gracias. Muchas gracias, Raúl. Definitivamente haciendo un breve comentario de los 2 webinars que llevamos a cabo respecto a nuestro evento de reformas fiscales, definitivamente se da a conocer como beneficios fiscales y sí tiene varios beneficios el tema del régimen de confianza para personas físicas y personas morales,
pero sin duda la mayor parte de reformas van relacionadas con mejorar la fiscalización o las reglas de fiscalización por parte del SAT. Y aquí me quedo con dos comentarios del licenciado Amezcua y del licenciado Bolaños. Uno, tenemos que hacerlo de manera preventiva, tenemos que ir evaluando si tenemos algún riesgo en este momento o algún tema que tengamos que considerar para alguna nueva operación para 2022. Y punto número dos, el criterio prudencial. Ya comentaba el licenciado Amezcua que va a ser muy importante estar pendientes de cómo van a salir reglas misceláneas si es que se publica, sino ir tomando el criterio prudencial para aquellas nuevas obligaciones donde todavía tengamos algunas dudas sobre la forma de cómo vamos a proceder. Bien, pues por parte de Russell Bedford y de los socios del Comité Fiscal queremos agradecer al licenciado Amezcua y al licenciado Bolaños su participación. Muchas gracias. Y bueno, esperamos verlos pronto en otro webinar que llevemos a cabo. Y bueno, también agradecerles a los miembros del Comité Fiscal por su participación muy activa en estos dos webinars. Y por supuesto, a nombre de todos los socios y de todos los que integramos el Comité Fiscal, muchas gracias a todos los participantes de ambos eventos. Con gusto seguimos a sus órdenes a través de nuestros correos electrónicos, nuestras redes sociales. Con gusto podemos seguir recibiendo sus comentarios. Los invito a que conozcan y participan en nuestros dos boletines en inglés y en español que dimos a conocer también por correo electrónico y redes sociales. Y bueno, reiterarnos a sus órdenes. Muchas gracias a todos y damos por concluido este webinar y este evento de reformas fiscales. Buenos días a todos.